En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Sus señorías, tengan ustedes muy buenos días. Les comunico que el presidente de la comisión, el senador Matías Walker, se encuentra ausente por razones de salud. Corresponde en consecuencia proceder al nombramiento de un presidente accidental por esta sesión. ¿Les parece que presida don Pedro Araya, senador Pedro Araya? Amén. Todo ecuménico, todo ecuménico. Secretario, ¿tenemos cuenta? La sesión de hoy tiene por objeto continuar con el análisis de las indicaciones formuladas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales para establecer la mayoría de edad como un requisito esencial para la celebración del matrimonio. La idea de la sesión del día de hoy era que distintos profesores de Derecho Civil pudieran entregar su opinión de este proyecto. Entiendo que solo confirmó su asistencia la profesora Carmen Domínguez y el resto de los profesores se excusó. Saludamos también a los representantes del Ejecutivo que nos acompañan, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la jefa de Reformas Legales, la señora Camila de la Maza, la subsecretaria, señora Luz Vidal, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la ministra subrogante, señora Paola Poblete, la subsecretaria de la Niñez, señora Rocío Faúndez, del Ministerio de Secretaría General de Presidencia, la subsecretaria Macarena Lobos, la defensora de la Niñez, señora Patricia Muñoz, del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia Mejor Niñez, la directora nacional, la especialista de esa dirección, señora Dayan Sáez. Y le ofrecemos la palabra a nuestra invitada, la profesora Carmen Domínguez. A todos los miembros de la comisión y a todos los que están participando en esta sesión. Quisiera agradecer la invitación y, presidente, no puedo dejar de decir que quiero agradecerlo en particular frente a la observación de que hay algunos proyectos importantes, con incidencia importante para el derecho civil, que en el último tiempo se han aprobado en que no se ha invitado a ningún profesor de derecho civil, ¿no? Y ojalá pudiéramos en algún minuto, yo formo parte del Consejo Organizador de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil y esta es una preocupación generalizada a los profesores de Derecho Civil, el que se estén aprobando importantes reformas a nuestra legislación sin haber escuchado a ningún especialista. Me refiero en particular, por ejemplo, a la última reforma habida a la legislación de alimentos, a la reciente reforma que todavía, ¿no es cierto?, creo que está en el Tribunal Constitucional, en que hay varios errores graves en esa reforma que no fueron advertidos, probablemente porque no fue invitado ningún profesor de Derecho Civil. Así que agradezco muchísimo que en este caso así se haya hecho. Lo primero que quería resaltar es que esta iniciativa que se está promoviendo no es una original en Chile, se está promoviendo en otros países, pero el que se esté promoviendo en otros países no significa que uno no deba escrutarla a la luz del derecho chileno y en particular a la luz de las soluciones que nuestro derecho ha venido dando en materia de estatuto del adolescente, ¿no? Porque aquí estamos razonando en definitiva sobre el reconocerle o no reconocerle el derecho a contraer matrimonio a mayores de 16 años y menores de 18, lo que implica obviamente preguntarnos acerca de si vamos a modificar un aspecto del estatuto del adolescente. Básicamente la necesidad de legislar del modo que se está proponiendo, que es en definitiva prohibir el matrimonio a los menores de 18 años, se asienta en la siguiente premisa, de que los menores entre 16 y 18 años carecerían de la suficiente madurez para comprender el acto que están celebrando y que por ello, cuando se da con personas con mucha diferencia de edad, ello puede constituirse en un escenario de violencia y de abuso. Y para evitar ello se quiere prohibir el matrimonio de personas menores de 18 años. Esa premisa y esa conclusión requieren, sin embargo, tener presente, por un lado, que se estarían afectando derechos humanos de esos menores de edad y, por otro lado, que ello se enfrenta a soluciones que nuestra legislación reconoce
y que otorgan validez a actos que celebran mayores de 16 años e incluso, ¿no?, que validan las relaciones de pareja y en concreto las relaciones sexuales entre menores de 16 años hacia arriba, ¿no?, entre menores de 16 años y de 16. E incluso que permiten las relaciones sexuales entre mayores de 16 años y menores de 18 con personas con gran diferencia de edad. Entonces quisiera incidir en estos dos puntos, ¿no? En primer lugar, se está afectando derechos de los adolescentes entre 16 y 10 años, que creo que conviene obviamente tener presente y obviamente decidir esto en función de escrutar esos derechos. ¿Qué derechos se están afectando? En primer lugar, ¿no es cierto?, se está afectando el derecho a contraer matrimonio, que es conocido como el ius connubii, que está reconocido en nuestra legislación en el artículo 2 de la Ley de Matrimonio Civil y que fue precisamente introducido en, ¿no es cierto?, la reforma que nosotros tuvimos a la Ley de Matrimonio Civil, que fue donde se incorporó expresamente por primera vez en nuestra legislación el ius connubii, es decir, el derecho a contraer matrimonio, el derecho a no contraer matrimonio, por efecto de formar parte de tratados internacionales ratificados por Chile. Desde luego el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en el artículo 23 dispone que se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen, y que el matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. Luego lo está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 10, se debe considerar a la familia, que es el elemento fundamental y natural de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posible, especialmente para su constitución, y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo, el matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges. Lo está en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, en el artículo 6, que señala muy claramente que toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella. Y en el artículo 17, que precisamente se refiere a la protección de la familia, señala que se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten el principio de no discriminación establecido en esta convención. En otros términos, el ius connubii es reconocido como un derecho humano. No hay ninguna prohibición expresa sobre el matrimonio de menores en los tratados internacionales sobre derechos humanos y no se especifica en ninguno de ellos la edad para contraer matrimonio. Cada Estado debe, ¿no es cierto?, estipular la edad mínima necesaria para ello. De manera que uno, ¿no es cierto?, hay un derecho que de una manera, si lo vamos a restringir, ¿Está sin audio, profesora Domínguez? Perdón. Entonces, no sé si alcanzaron a escuchar, por lo tanto, el ius connubii es reconocido como un derecho humano, no hay prohibición expresa sobre el matrimonio de menores en los tratados internacionales de derechos humanos y no se especifica la edad para contraer matrimonio porque ello corresponde a cada Estado, ¿no?, estipularlo. Y por lo tanto, existiendo este derecho humano, obviamente si nosotros lo vamos a restringir, tiene que existir suficientes, ¿no es cierto?, razones fundadas, ¿no? Por eso es que países, ¿no es cierto?, desarrollados como el derecho alemán permiten, ¿no es cierto?, el matrimonio a una persona que, ¿no es cierto?, mayor de 16 años, lo permite el Código Civil francés, que señala que el matrimonio no se puede contraer antes de los 18, pero que sin embargo está abierto al fiscal del lugar donde se celebra el matrimonio otorgar exenciones de edad. Lo mismo sucede en el Código Civil argentino y, bueno, puedo mandarles toda la legislación que tengo revisada, ¿no? Por supuesto hay países que exigen o que establecen la mayoría de edad, pero lo que yo quiero afirmar es que no hay una solución universal y hay varios países desarrollados que permiten al mayor de 16 años, menor de 18, contraer matrimonio, sujeto, por supuesto, a restricciones importantes que tienen por objeto asegurar
que haya un consentimiento libre y espontáneo y que, ¿no es cierto?, ese menor de edad esté consciente del acto que está celebrando. ¿Y por qué se permite? ¿Por qué, no es cierto?, las legislaciones que lo contemplan se permite? ¿Y por qué se ha permitido en nuestra legislación? Precisamente porque en el matrimonio hay un bien comprometido, ¿no? No es relevante el que una persona inicie, ¿no es cierto?, su familia en el seno o conteniendo como base el matrimonio. Por lo pronto es lo que afirma nuestra propia legislación civil, que señala que el matrimonio es base principal, y lo acaba de ratificar el proyecto por el cual, ¿no es cierto?, se abrió el matrimonio de las parejas del mismo sexo, donde expresamente se señaló que debía, y era un mandato constitucional, extenderlo a las parejas del mismo sexo, porque se estima como la más alta forma jurídica de protección a la familia, el matrimonio y su estatuto. El negar la igualdad de derechos, etcétera, ¿no es cierto?, carecería de justificación razonable. Por lo tanto, primero, toda la evidencia demuestra que obviamente el que exista el matrimonio genera un mayor espacio de bienestar de la pareja, de bienestar, ¿no es cierto?, en la medida que la familia, el entorno se compromete con quienes están casados, es muy distinto como el compromiso que hay con quienes conviven. Y además el matrimonio genera derechos y deberes que obviamente el que convive no tiene, y por lo tanto genera un estatuto en cierto sentido protector para el menor de edad, por ejemplo, en los casos que nos están ocupando de que pudiese ser un menor de edad que se está casando, una menor de edad, una persona con gran diferencia de edad. Entonces, por eso es que numerosos países, ¿no es cierto?, permiten el acceso a los mayores de 16 años, obviamente sujeto a estas restricciones. Y en segundo lugar, afecta a la autonomía progresiva. Aquí se ha dado por sentado que esto no afecta a la autonomía progresiva. El adolescente puede tener plena comprensión del acto que se celebra. No existe ninguna razón para afirmar que una mujer, ¿no es cierto?, mayor de 16 años no es capaz de comprender el acto que está celebrando. Esto significaría que el Estado está dando por sentado y está invadiendo la autonomía de ese adolescente, y eso es incompatible tanto con la ley, ¿no es cierto?, de protección de garantías de la niñez, pero además es incompatible con el concepto mismo de autonomía progresiva, ¿cierto? Nosotros tenemos que pensar que el matrimonio se puede dar entre dos personas de 16 años, dos personas de 17 años, entre una de 16 y 18, y eso no significa que necesariamente el que contraigan matrimonio significa que no tengan conciencia, que de alguna manera vaya a ser un escenario de abuso o de violencia, ¿no? Y se afecta en especial la autonomía de los mayores de 16 y menores de 18, porque no hay además ningún peligro particular en que puedan contraer matrimonio, porque el matrimonio hoy es disoluble, de manera que si en definitiva ese matrimonio no prosperó, no tenía lo suficiente madurez, bueno, existen los caminos, ¿no es cierto?, para disolverlo. Pero lo que el Estado no puede hacer es decidir por sí y ante sí que ellos carecen de la madurez para celebrar el acto y que ello es necesariamente perjudicial, y por lo tanto decidir por ello. Y además afecta al cuidado personal de los padres, porque no hay que olvidar que en Chile no es que los mayores de 16 años, menores de 18 puedan por sí y ante sí decidir contraer matrimonio, porque requieren, ¿no es cierto?, es un impedimento impediente, requieren el ascenso, en primer lugar, de sus progenitores, ¿no? Y es evidente que si hay alguien, que si hay algunos que van, o sea, no creo que haya nadie más interesado en el bien de sus hijos que los progenitores, y por lo tanto, si estuvieran en el escenario de un eventual abuso, de ser un matrimonio forzado, ¿no?, forzado por otro, ¿no?, que es mayor, que está incidiendo en la voluntad, bueno, los primeros llamados a tratar, ¿no es cierto?, a impedir, o los primeros que estarán, ¿no es cierto?, proclives a ello, son los progenitores, ¿no? Y por lo tanto nosotros tampoco podemos por afirmar o dar por afirmado como legislación que los progenitores, por definición, no son capaces de negar, de disentir, ¿no es cierto?, sabiendo que eso puede ser un mal o puede generar, ¿no es cierto?, una afectación a sus hijos. Recordemos que en el caso de los progenitores les basta simplemente con negar la autorización, no requieren ninguna justificación,
y además si el oficial de registro civil tiene sanciones penales, si llegara a autorizar, que son de relegación, ¿no es cierto?, y multa, y eventualmente si llegara a prosperar, cosa que hoy es imposible, porque el oficial de registro civil evidentemente no se va a exponer a una sanción penal, si llegara a prosperar, ¿no es cierto?, además tiene sanciones civiles, ¿no? Y además, esta iniciativa se contradice con otras soluciones legales dadas para los adolescentes, generando y agravando la incoherencia que tenemos hoy en el Estatuto del Adolescente, donde en realidad no se logra entender por qué para ciertos actos el adolescente es considerado capaz, para otros actos el adolescente es considerado incapaz. ¿Cierto? Tenemos el que para cada acto pareciera que hay una consideración distinta del adolescente, sin ninguna base científica, sin ninguna base psiquiátrica, sino simplemente que en la tramitación de cada uno de estos proyectos se han ido fijando edades distintas. Así, por ejemplo, para los actos civiles patrimoniales no se les reconoce a los adolescentes en general capacidad, ¿no es cierto?, antes de la mayoría de edad, no salvo las excepciones de otorgar testamento o cuando ellos tienen peculio profesional. En cambio, para los actos de familia se les reconoce mayor autonomía, ¿no?, pudiendo contraer matrimonio. Desde los 16 años ellos pueden, ¿no es cierto?, reconocer a sus hijos, y obviamente se les ha dado un poco más de autonomía ahí por el bien envuelto, porque en un caso es poder conformar familia y en el otro caso es derivado de la libertad nupcial del ius connubii al que me refería. Tenemos distintas edades para la imputabilidad, ¿no es cierto?, penal. Tenemos distintas edades incluso para los derechos sexuales, para el ejercicio de los derechos sexuales reproductivos. Entonces resulta que, sin embargo, ¿no?, la legislación, por ejemplo, permite, salvo, ¿no es cierto?, que se den las figuras que constituyen el estupro o la violación, que pueda tener vida sexual un mayor de 16 años, le permitimos que pueda acceder a la píldora al día después, incluso a partir de los 12 años, se le permite, ¿no es cierto?, abortar en las causales que están admitidas en la legislación, y por lo tanto se le permite tener, y se le reconoce, no es que se le permita, se le reconoce que tiene derecho a tener una vida sexual, y resulta que luego se le va a prohibir a secas, de entrada, el que pueda contraer matrimonio, que precisamente es el escenario, un escenario que nuestra legislación considera que es un bien para poder desarrollar, o que es el marco mejor, propicio, ¿no es cierto?, para poder desarrollar la vida de pareja, lo cual obviamente no significa una garantía, pero ya les decía yo, son las afirmaciones que nuestra legislación tiene, no son afirmaciones que está inventando, son las afirmaciones que nuestra legislación tiene de que en el matrimonio hay un bien comprometido. Por lo tanto, de alguna manera, ¿no es cierto?, entonces creo que estas son consideraciones a tener presente. Ahora, ¿qué sucedería, ¿no?, si realmente se establece la prohibición en los términos que se está estableciendo? Es decir, que habría prohibición de contraer matrimonio a los menores de 16 años y entre los 16 y los 18. El efecto es que obviamente estamos incentivando a convivir, porque obviamente no porque la ley prohíba el matrimonio significa que no se va a dar la relación de pareja, ¿no es cierto?, la relación sexual entre mayores de 16 años y, por ejemplo, personas con gran diferencia de edad, que es el razonamiento en el cual se está pensando, ¿no? Pero está demostrado que el escenario de convivencia es precisamente el escenario donde se producen mayores niveles de violencia doméstica. O sea, obviamente lo que no puede la legislación es alentar, es propiciar la convivencia, porque sabemos que el escenario de convivencia es precisamente un escenario donde se aumentan los niveles de violencia doméstica. Y además, si esa es la consideración, me parece que el prohibirles contraer matrimonio en este escenario de, por ejemplo, una niña de 16 años y un, ¿no es cierto?, hombre de 30, 35 años, se desprotege aún más a esa menor, impidiéndole celebrar matrimonio, porque resulta que al menos si contrajo matrimonio, ese hombre le va a deber, ¿no es cierto?, deber de socorro, va a tener deber de alimento, va a tener derecho a obtener, ¿no es cierto?, deberes que le permiten proveer a la subsistencia. Y eso no tiene una niña que conviva, ¿no es cierto?, con una persona de esa edad.
se está asumiendo por lo demás que siempre que hay esa diferencia de edad hay un ¿no es cierto?, contexto de abuso o de violencia, y eso tampoco podemos darlo por afirmado, ¿no? Obviamente hay casos y casos y habría que demostrarlo, ¿no? Y por lo tanto, si estamos en ese caso, obviamente están todas las herramientas legales para proteger, ¿no es cierto? El matrimonio no es indisoluble hoy, por lo tanto puede divorciarse. Y además algo importante es que, por supuesto, si estamos en ese escenario, si fuese un matrimonio forzado, si efectivamente el consentimiento de esa, ¿no es cierto?, adolescente de 16 años no fue libre y espontáneo, por definición ese matrimonio es nulo, porque un, ¿no es cierto?, requisito de validez del matrimonio es que el consentimiento sea libre y espontáneo. Entonces, desde un punto de vista legal actualmente, las soluciones que corregirían o que de alguna manera protegerían a una adolescente puesta en esa situación existen, ¿no? Y por lo tanto no se requiere innovación. Y en ese sentido, por lo tanto, mirando qué es lo que puede avanzarse con la prohibición y mirando, ¿no es cierto?, de alguna manera en la balanza poniendo, creo que la prohibición absoluta, tal cual como se está contemplando, en vez de avanzar en el reconocimiento del Estatuto del Adolescente, en tratar de fijar algún margen de coherencia del Estatuto del Adolescente y particularmente en protección de los derechos de ese adolescente, me parece que tenemos más bien una reducción de la protección en vez de una mejora. Esto no significa, sin embargo, que uno pudiera introducir reformas. Y creo en ese sentido que si lo que se quiere evitar, si se quiere evitar ese escenario, ¿no es cierto?, probable que podría darse, ¿no?, de abuso, de violencia, creo que podemos corregirlo de otra manera sin afectar a quienes, por ejemplo, con plena conciencia están contrayendo matrimonio y en un escenario de libre y claro consentimiento. Primero, lo podemos corregir estableciendo que la diferencia, lo podemos corregir, perdón, elevando el impedimento impediente a impedimento dirimente absoluto. Es decir, establecer que la ausencia de ascenso, ¿no es cierto?, la ausencia de consentimiento de los progenitores, de los ascendientes de grado más próximo, o del curador o del oficial de registro civil, según corresponde, ¿no es cierto?, en el orden de prelación que hoy tenemos, sea un impedimento dirimente absoluto. Es decir, no pueden contraer matrimonio los mayores de 16 años sin el ascenso de los progenitores, etcétera, los que la ley establece que están obligados a dar el ascenso. En segundo lugar, exigiendo que el ascenso, es decir, la autorización, el consentimiento, deba darse personalmente ante el oficial de registro civil y suprimir la posibilidad que hoy existe de que ese ascenso, esa autorización, lo puedan dar por escrito y que se acompañe al acta de manifestación. Si nosotros exigimos que comparezcan personalmente, obviamente el oficial de registro civil se encuentra en condiciones también de poder generar, ¿no es cierto?, el análisis y percibir si de alguna manera, ¿no es cierto?, en plena comprensión del acto que están autorizando. Y en tercer lugar, podría establecerse como causal para el disenso, porque la ley regula cuáles son las causales de disenso, establecer el que exista una diferencia de edad superior, por ejemplo, a 10 años, ¿no?, y que sea una causal clara que autorice al disenso para el curador general y el oficial de registro civil, que son los que tienen que justificar en definitiva el disenso. Por eso creo que en definitiva, ponderando, ¿no es cierto?, todos estos elementos, probablemente ahí encontremos una mejor forma de corregir o evitar o prevenir lo que en definitiva se quiere evitar, que prohibir directamente la celebración del matrimonio entre, ¿no es cierto?, personas mayores de 16 y menores de 18. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, estimada profesora Carmen Domínguez. El senador Araya tuvo que salir unos minutos, así que voy a presidir incidentalmente un momento para que nadie se ponga nervioso. Señor secretario. Señora presidenta, muchas gracias. Se está repartiendo en este momento a los señores senadores, señoras senadoras, un documento que contiene una minuta con observaciones del profesor Corral, civilista de la Universidad de Chile, a este asunto, Universidad de los Andes, perdón. Perfecto. Le ofrecemos la... Para tenerla a la vista. Sí.
Entiendo que nos acompañan distintos invitados del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, de Desarrollo Social, Secretaría General de la Presidencia, Defensoría de la Niñez y Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia de la Niñez. Veo ahí a la defensora. ¿Cómo está, Patricia? ¿Le parece que le demos la palabra a los distintos invitados en el orden en que están registrados? Partimos por la subsecretaria de la Niñez. Subsecretaria, muy buenos días. Muy buenos días, senadora, presidenta subrogante de la subrogancia de la presidencia. Diga para que no se ponga nerviosa. Perdón, presidenta incidental de la accidental incidental coyuntural de la comisión. Transitoria, momentánea. Sí. Tenemos una presentación que solicito que puedan mostrar. Como subsecretaria de la Niñez estoy aquí también en representación del Ministerio de Desarrollo Social y de la ministra subrogante Paula Poblete. Y creo que lo primero es partir por señalar que no hemos tenido la oportunidad de presentar el proyecto de ley en el Senado, por lo cual agradecemos mucho tener esa oportunidad en esta instancia y destacar como marco general que desde el 2015, desde que se establece la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2015-2025, el Estado de Chile ha venido recorriendo un camino decidido hacia la protección integral de derechos de la niñez y la adolescencia. La misma subsecretaría que me toca a mí liderar hoy es una de las piezas institucionales que se crea a partir de dicha política. La Defensoría de la Niñez, aquí tenemos también a la defensora Patricia Muñoz presente, asimismo forma parte de ese diseño institucional. El Servicio de Protección Especializada, que también se encuentra presente, es la última pieza, y la que restaba es el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, que, como comentábamos recién con el senador Galilea, ayer fue aprobada aquí en el Senado, lo cual es una excelente noticia. Todas las piezas anteriores, más la Ley de Garantías y Protección Integral de Derechos de la Niñez, publicada el 15 de marzo, nos dejan un panorama al Estado de Chile de una vara mucho más alta respecto de cómo protegemos integralmente los derechos de la niñez. Y el proyecto de ley que hoy día estamos comentando justamente va en sintonía con ese esfuerzo que como Estado hemos estado desarrollando y que, al haberse tramitado la Ley de Garantías a lo largo de dos administraciones distintas y de distintos sellos y siendo promulgada y publicada en una tercera administración, se trata hoy día ya verdaderamente de un compromiso de Estado. Actualmente en Chile la legislación vigente permite el matrimonio civil de adolescentes entre 16 y 17 años que cuenten con consentimiento de sus padres, como comentaba recién la profesora de Derecho Civil Carmen Domínguez. Y el proyecto que estamos comentando, siguiente, va en la línea no solo de la Ley de Garantías y Protección Integral de Derechos de la Niñez, que Chile tiene publicada desde el 15 de marzo, sino también con lo observado por varios órganos nacionales, como la misma Defensoría de la Niñez, que se encuentra aquí presente, pero también va en sintonía con recomendaciones de órganos e instancias internacionales, como el Informe Anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General de 2004, la Observación General número 13 del Comité de Derechos de la Niñez y el Comité de Derechos de la Niñez, en las últimas ocasiones en que Chile ha rendido examen ante dicha instancia, tanto en 2015 como ahora en 2022, nos ha vuelto a reiterar la importancia de eliminar esta práctica nociva respecto de los derechos de la niñez y avanzar en el respeto y la protección de sus derechos. Siguiente. Entonces, la Convención de Derechos de la Niñez, que Chile ratificó en 1990, hace 32 años, compromete a este Estado a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico-mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Y esto se refuerza con la Ley de Garantías que tenemos publicada desde el 15 de marzo, que establece la obligación de familias, órganos del Estado, sociedad y organizaciones de la sociedad civil que se relacionen con la niñez, el deber de asegurar a los niños, niñas y adolescentes la protección contra la violencia y los cuidados necesarios para su pleno desarrollo y bienestar. La misma Convención de Derechos de la Niñez y la Ley de Garantías
establecen el principio de autonomía progresiva que fue mencionado anteriormente por la profesora Carmen Domínguez. Y es importante señalar que el principio de autonomía progresiva no es absoluto, sino que se interpreta siempre bajo el enfoque de la protección efectiva de derechos de la niñez, por lo que el ejercicio de la autonomía progresiva nunca puede conllevar un riesgo para el niño, niña y adolescente. Y la recomendación del Comité de Derechos de la Niñez, que reitero, incluso en la última ocasión en que asistimos los 3 poderes del Estado en mayo de este año a Ginebra a un diálogo constructivo, volvió a señalar la necesidad de modificar esta práctica nociva que persiste en el Estado de Chile. ¿Por qué estamos hablando de que el matrimonio adolescente es una situación que es necesario eliminar y por qué es una práctica nociva? Porque la evidencia internacional señala que afecta a las niñas de manera desproporcionada. Estudios de UNICEF han mostrado que de 5 adolescentes que se casan, solo 1 es hombre. Entonces, en la gran mayoría de los casos estamos hablando de chicas adolescentes que se casan con hombres adultos. Y en el caso de Chile, la defensora de la niñez podrá prolongarse más en este tema, pero se hizo un análisis de los 135 matrimonios en que uno de los cónyuges era adolescente, ocurridos entre 2019 y 2020, y en esa ocasión el promedio de edad de las mujeres era 16,9, 17 años por lo tanto, y el de los hombres 23, pero iba en un rango desde los 16 hasta los 38 años. Por lo tanto, estamos hablando de situaciones en las que chicas adolescentes se casan con hombres de hasta 20 años más de los que ellas tienen. Y la evidencia internacional, repito, ha mostrado que el matrimonio de mujeres adolescentes tiene una serie de efectos negativos en términos de generar mayor riesgo de sufrir violencia doméstica, tener menos probabilidades de seguir asistiendo a la escuela y, en general, reduce las expectativas económicas y de salud de las adolescentes que se casan a esa edad, lo cual incluso hay evidencia de que se transmite a sus propios hijos, socavando más aún la capacidad de cualquier país para proporcionar servicios de salud y educativos de calidad. Siguiente. Por lo tanto, y le voy a dar el pase a continuación a la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, que también nos acompaña hoy, para poder referirse a las indicaciones ingresadas al proyecto. El proyecto fue ingresado en noviembre del año pasado por una moción parlamentaria, pero desde la actual Administración hemos estado poniéndole urgencia, participando activamente en la tramitación, justamente por la relevancia que tiene en el marco del camino que Chile está recorriendo como Estado para poder ponerse al día con una protección integral y eficaz de derechos de la niñez. Te dejo la palabra, subsecretaria. Gracias, subsecretaria. Le damos la bienvenida. Si están de acuerdo. También. No se preocupe. No era tan corta mi presidencia. Le damos la palabra a la subsecretaria de la SECPRES, Macarena Lobos. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a las señoras senadoras y senadores, a la Secretaría, a los invitados y invitadas que nos acompañan. Tal como lo planteaba la subsecretaria de la Niñez, esta es una moción parlamentaria en que el Ejecutivo se ha hecho parte por 2 vías a través de la urgencia suma que se le ha puesto, ¿no es cierto?, ya de manera reiterada y mediante un conjunto de indicaciones que han sido presentadas al proyecto. Nosotros, a diferencia, ¿no es cierto?, de lo que se ha planteado acá por la académica, creemos que en la práctica, dadas las recomendaciones que ha hecho el Comité de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes, estamos contestes en que, en definitiva, para poder adecuarnos a la normativa internacional y a los distintos tratados de protección de los niños, niñas y adolescentes, debemos prescribir, ¿no es cierto?, esta práctica incorporada en nuestra legislación y, como bien decía la subsecretaria, aquí están en juego 2 derechos y la autonomía progresiva que está reconocida en la reciente ley aprobada de garantías de la niñez no puede poner en riesgo, como ella bien decía, la seguridad a la que se ven expuestas, principalmente también aquí hay un sesgo de género, que son mayoritariamente mujeres y también en línea con las distintas formas, ¿no es cierto?, lo que prescribe la Convención de la CEDAW de distintas formas de discriminación, ¿no es cierto?, contra la mujer. Creemos que el proyecto va en la dirección correcta. Sin embargo, hay una serie de precisiones que hemos hecho por vía de indicaciones. Básicamente, el proyecto original establecía que el efecto de este matrimonio celebrado por personas menores de 18 años era la inexistencia del vínculo matrimonial. Y creemos que eso, en definitiva, genera una serie de incertidumbres e incertezas, y por eso se está proponiendo volver a la lógica de que la sanción, en el caso de que no se cumpla este requisito habilitante, sea la nulidad.
porque creemos que eso da mayor certeza, por una parte, permite tener una sentencia judicial al respecto y reconoce además los derechos de la persona que hubiera contraído matrimonio, ¿no es cierto?, con este vicio, que es básicamente la posibilidad de las compensaciones, la afiliación en el caso de que hubieran existido hijos nacidos de ese vínculo matrimonial. Y de esa perspectiva, entonces, estamos haciendo una modificación relativa a la sanción establecida. Adicionalmente a eso, y adecuando esto, dado que el proyecto original establecía, ¿no es cierto?, la inexistencia, hacía una serie de adecuaciones respecto al ejercicio de la acción de nulidad. La acción de nulidad se eliminaba, por cierto, al tener el tema de inexistencia, y nosotros estamos, por la vía de las indicaciones, reponiendo el tema de la nulidad, haciendo básicamente dos modificaciones adicionales. Un tema relativo a la prescripción, que la ley original establece una prescripción de 1 año y nosotros la estamos ampliando. Aprovecho de plantear también que la defensora de la niñez en la sesión anterior y en conversaciones que hemos tenido al respecto planteaba que pudiéramos hacer un mix, que fuera la imprescriptibilidad de la acción respecto de los menores que hubieran contraído matrimonio y que el plazo de 3 años fuera respecto de las demás personas que pudieran ejercer esta acción. Y ligado con eso también plantea que se pueda plantear el ejercicio de esta acción no solo por los ascendentes, que muchas veces, digamos, no la ejercen, sino que se amplíe a que la pueda ejercer cualquier persona que tome conocimiento de la celebración de este matrimonio, incumpliendo el requisito de la edad para contraerlo. Adicionalmente, hay otras indicaciones que son menores respecto básicamente del tema de la transitoriedad para efectos de, como aquí se prohíbe el matrimonio entre menores de 18 años, se establece una regla que reconozca en el transitorio, ¿no es cierto?, la validez de los matrimonios celebrados con anterioridad, digamos, a la entrada en vigencia de esta norma, digamos, es decir, que no tenga efecto retroactivo las modificaciones que se plantean, así como algunas otras adecuaciones relativas a las referencias de la ley de 16.618, que hoy día está regulada por un DFL y por tanto se hace la adecuación respectiva para que quede adecuadamente referenciada. Eso en términos generales, Presidenta, abierta y disponible para cualquier consulta. Muchas gracias, subsecretaria. No sé si hay alguien más, la defensora quisiera hacer alguna intervención, y si no le damos a defensora. Muchas gracias, señora presidenta. Le saludo a usted y a todos los miembros de esta comisión y a las personas invitadas. Solo hacer presente que nosotros ya comparecimos a la sesión anterior, expusimos ahí nuestros planteamientos mismos a los que ha hecho referencia la subsecretaria de SECPRES, ¿no es cierto? Y desde esa perspectiva, para nosotros sería de interés conocer si es que va a haber algún tipo de indicación precisamente en la línea de lo planteado por la Defensoría de la Niñez por parte del Poder Ejecutivo o de alguno de los miembros de esta comisión. Y solo respecto a lo que plantea la profesora Domínguez, bueno, me parece importante que la autonomía progresiva empiece a ser considerada con mucha claridad como un principio y un derecho esencial de niños, niñas y adolescentes. Pero lo cierto es que considero relevante poner énfasis en que acá este proyecto de ley no tiene que ver con un problema de madurez de los adolescentes. Tiene que ver con el impacto desde la perspectiva del sesgo de género que involucra una relación abusiva de una persona muy mayor en relación a niñas y adolescentes en un contexto que se expone el riesgo de su desarrollo armonioso e integral. Y es precisamente ese el fundamento que no solo ha tenido la Defensoría de la Niñez al plantear un problema que debe ser resuelto, sino que el propio Comité de los Derechos del Niño, como ha quedado relevado por la Secretaría de la Niñez, de manera muy clara en las recomendaciones que ha hecho el Estado de Chile. Entonces, la progresiva es derecho, pero por cierto, este tiene que ser analizado desde la perspectiva de la necesaria protección de la integralidad de niños, niñas y adolescentes, y eso no puede ser, por tanto, un uso antojadizo, para algunas cosas sí, para algunas cosas no. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, señora presidenta, agradecer nuevamente la invitación a la Defensoría de la Niñez. Nosotros hemos disponibilizado a esta comisión y sus integrantes una presentación donde hemos hecho las propuestas también de redacción a las que ha hecho referencia la subsecretaria Lobos, y por lo tanto seguimos disponibles a colaborar con aquello que esta comisión disponga, como también a lo que el Poder Ejecutivo desde la perspectiva de su rol colegislativo podría necesitar. Muchas gracias. Gracias, defensora. Me están pidiendo la palabra los colegas. Yo no soy parte de esta comisión, quiero hacer la consulta y a lo mejor los colegas pueden ahondar en ello o aclarármelo.
Esta es una moción parlamentaria, entiendo, y es de mi colega y presidente de esta comisión, Matías Walker, entre otros, me pueden corregir. Está en segundo trámite y obviamente estamos en el periodo en que vamos a analizar las indicaciones. Y ahí la pregunta a mis colegas miembros de esta comisión y por cierto al Ejecutivo es ¿cuál es el efecto práctico ya de cambiar vía indicación del Ejecutivo desde el espíritu original del proyecto de ley, estableciendo una suerte de invalidez, que es el efecto del acto, a una nulidad del acto? ¿Cuál es el sentido de este cambio? Este proyecto de ley toma las consideraciones del Comité de Derechos del Niño en sus observaciones finales sobre la infancia en el periodo 4 y 5 combinados, en los informes finales de 4 y 5 combinados de Chile del 2015, donde se señala la preocupación sobre la regulación chilena y recomienda subir, ¿no es cierto?, la edad a 18 años. Si bien desde el 90, en que se celebraron 8.000 matrimonios de menores de 18 años y hoy superan los 50 por año, es un avance ya al establecer los 18 años como edad mínima, y eso obviamente hay que considerarlo. Desde la recomendación del Comité de Derechos del Niño de la ONU en el 2015 se han celebrado casi 500 matrimonios con un menor de 16 años. Esos son los datos que hay encima de la mesa. Entonces, la pregunta es ¿cuál es el efecto práctico que hay con la indicación de cambiar a la nulidad en vez de la invalidez? Senador Durresti, senadora Ebensperger, que me están pidiendo la palabra. Gracias. Un grillo. Gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a las subsecretarias, a Camila, a los equipos del Ministerio de la Mujer, Ministerio de Desarrollo Social, bueno, SECPRES. Es agradable la discusión y también a la defensora y a las profesoras que nos alumbran de un proyecto del cual no somos parte, pero creo que estamos de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Dos cosas, precisión lo que dice Jimena Rincón de la diferencia entre la nulidad y la inexistencia. Poder ver desde el punto de vista jurídico por qué tenemos ese cambio, el efecto. En segundo lugar, lo señalaba la subsecretaria Lobos en materia de la imprescriptibilidad de la acción para efectos de cómo nos asemejamos a otras situaciones. Nosotros establecimos, sobre todo en términos de imprescriptibilidad, tuvimos una importante discusión en esta comisión en materia de delitos sexuales y avanzamos en esas materias y se abrió una nutrida discusión. Me gustaría ir un poco más de precisión, esos dos elementos subsecretarias, pero creo que es un buen proyecto para seguir avanzando y también si la profesora Domínguez nos puede nos acompaña alguna de sus presentaciones o alguna publicación que tenga, también lo agradecería para efectos de informarnos adecuadamente en la discusión ya en particular. Muchas gracias, senador Durresti. Senadora Ebensperger. Sí, Presidenta, yo tengo algunas dudas. Ahora estaba hablando con la subsecretaria Lobos, porque este proyecto está con suma urgencia que vence hoy día. Eso quiere decir que se va a renovar, ¿no es cierto? Me imagino. Porque creo que no es menor. Yo efectivamente, cuando uno ve el proyecto y ve los fundamentos, uno pareciera entender que es lógico, pero efectivamente de repente legislar apresuradamente con algo que pareciera fácil no siempre es así. Y que es una de las razones, porque no simplemente se podía eliminar el requisito y qué pasaba con las consecuencias. Usted ha algo preguntado, ¿no es cierto? Entre inexistencia y nulidad, obviamente que hay grandes diferencias porque la inexistencia hace suponer que el acto nunca existió y por lo tanto no puede tener consecuencias jurídicas y qué va a pasar entonces si hubo niños, si hay bienes de por medio, etcétera. A diferencia de la nulidad que establece que el acto existió, que es nulo porque carece de alguno de los vicios que lo hacen merecedor de esa sanción, pero al haber existido también se le reconocen los efectos.
Pero de repente siento, con el tema de la autonomía progresiva, yo no estoy de acuerdo con lo que se dice acá, creo que al revés. Utilizando el concepto de autonomía progresiva de los niños y adolescentes, de repente se utilizan para una cosa y de repente para otra, y esas utilizaciones, cuando no es el mismo principio, es lo que te produce las inconsecuencias. Hemos derogado en este país como delito las relaciones consensuadas, relaciones sexuales consensuadas entre menores entre 16 y 18 años con mayores de edad. Cosa que a mí me produce o significa o encuentro que es también un error, porque en virtud de lo mismo que hoy día se está poniendo término a la posibilidad de contraer matrimonio de menores de edad, para evitar abusos. Bueno, en lo otro también pueden haber abusos. También lo decía la profesora Domínguez, ¿no es cierto? Esas personas vamos a lograr que esa relación eventualmente abusiva, prohibiendo esto, vamos a lograr que termine, o lo que vamos a hacer es que igual sigan teniendo esa relación, pero ya ni siquiera protegida por las normas del matrimonio, lo que podría ser más abusivo, porque esa eventual mujer menor a la que queremos proteger al casarse con una persona extremadamente mayor, hoy día no va a tener la posibilidad de matrimonio, no va a tener tampoco ningún beneficio, y lo único que va a tener es mantener una relación de convivencia en que va a poder ser igual de abusada. Pero, ¿cómo protegemos eso? O sea, yo entiendo y me parece correcto que hay que proteger a los menores, particularmente por lo que aquí se ha señalado, a las mujeres menores, de cualquier tipo de abuso. Pero ¿es esta la forma correcta de hacerlo? Simplemente prohibir un matrimonio. Esto es de todos estos matrimonios que han ido en disminución, según nos han informado en las sesiones anteriores, ¿no es cierto? ¿En cuántos hay abuso? ¿Es la regla general? ¿En cuántos está la diferencia de edad? ¿No debiera hacerse que a lo mejor prohíbas el matrimonio de una menor o de un menor con una persona mayor en que haya más de tantos años de diferencia? No sé si sea bueno legislar siempre teniendo al frente, no sé cómo explicarlo bien, pero temas que no son lo general, porque yo creo que nadie puede decir que la mayoría o todos los matrimonios entre un menor de edad con una persona mayor terminan en abuso. ¿Ah? Está bien, yo creo que si hay un abuso hay que protegerlo, pero ¿es esa la regla general? Tenemos que legislar para las eventualidades, para las excepciones, o la lógica de un buen trabajo legislativo, de una buena técnica legislativa, de una buena ley, es legislar para las generalidades y establecer las excepciones, ¿no es cierto?, y proteger en este caso, eventuales abusos que se den. Yo de verdad tengo muchas dudas que me han surgido después. Esto, y no lo voy a volver a hacer, la primera sesión que vimos, aprobamos el tiro en general, sin darnos el tiempo necesario para estudiar más en profundidad. Creo que fue un error. Yo lo que le quería preguntar a la subsecretaria Lobo, como la urgencia se vence hoy día, Presidenta, y me imagino que la tienen que renovar porque hoy día no vamos a votar, porque me gustaría pedir en la sala, no sé, 2 o 3 días de indicación, que estén dentro, de ampliación del plazo de indicación, que estén dentro de la renovación de la urgencia, ¿no es cierto?, no pasándome más allá de eso, para poder tener la posibilidad de presentar algunas indicaciones de las dudas que me han surgido después de uno meterse más a fondo en el tema y de escuchar también a nuestros invitados, Presidenta.
Gracias. Gracias, senadora. Me está pidiendo la palabra la subsecretaria, Macarena Lobos. Por su intermedio, presidenta, respondiendo las consultas formuladas tanto por la senadora como por la defensora de la niñez y la suya misma respecto a los impactos que esto tendría en la modificación de la sanción, tal como lo decía la vicepresidenta, efectivamente da mucha mayor certeza el que podamos ir por el camino de la nulidad y no la inexistencia, porque aquí el registro civil, ¿no es cierto?, va a poder tener certificado esto y desde el punto de vista tanto patrimonial como de filiación da garantías que esos hijos, digamos, o hijas van a poder, no van a ser cuestionada su filiación, que en el caso de la mujer en que hubiera casado con sociedad conyugal no va a estar en riesgo, ¿no es cierto?, el tema de su patrimonio reservado o el tema del cónyuge, sabemos de la compensación económica respecto del cónyuge que esté en una condición desmedrada. Así que esa perspectiva al Ejecutivo le parece que es una mejor solución. Respecto al tema de la urgencia, por cierto, senadora, por su intermedio, presidente, el Ejecutivo está en disposición de poder ampliar, ¿no es cierto?, la urgencia y haciéndonos cargo también de lo que planteaba la defensora de la niñez, poder recoger, y ahí también lo que planteaba la senadora respecto a la posibilidad de hacer indicaciones, recoger las propuestas que ha hecho la Defensoría y poder presentarlas como indicaciones. No son de iniciativa exclusiva, por cierto, pero como Ejecutivo comprometidos con ella, las presentaríamos y ahí podríamos hacer un debate. Efectivamente, estos temas hay que mirarlos desde una arista, ¿no es cierto?, integral y si bien se plantea el tema de que pudiera verse con casos excepcionales, porque efectivamente en ningún caso se va a poder dar el abuso y todo, acá las recomendaciones, ¿no es cierto?, que se ha hecho por la Convención de Derechos del Niño y las recomendaciones que nos han planteado es que efectivamente, más allá de los casos puntuales en que se hubiera concretado el abuso, la norma per se genera una contravención a la Convención de los Derechos del Niño y Adolescente y de esa perspectiva, por eso estamos adecuando nuestra normativa para no contravenir esa norma. Gracias, subsecretaria. Me ha pedido la palabra Camila de la Maza y luego la subsecretaria Vidal. Camila. Gracias, presidente. La profesora Domínguez, luego. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a la senadora Ebensperger y a todos los miembros, al senador de Galilea y a todos los miembros de esta comisión en representación de la ministra Orellana, que lamentablemente no pudo asistir a esta sesión. Me gustaría hacerme cargo de algunas de las reflexiones que han hecho las señoras senadores y senadoras en relación también a lo mencionado por la profesora Domínguez en el marco de este proyecto de ley. Nos parece importante señalar que si bien la profesora Domínguez está en lo correcto cuando señala que la Ley 19.947 reconoció un derecho humano a contraer matrimonio, es importante destacar que los derechos humanos en abstracto todos tienen el mismo valor, pero en su aplicación tenemos que hacer una ponderación cuando estos colisionan. Si bien este es un proyecto que se inició por moción parlamentaria y que el Ejecutivo no hemos sumado en su apoyo, lo estamos construyendo a partir de una mirada general desde el marco de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que si bien reconoce el derecho a contraer matrimonio, también reconoce el interés superior del niño que está recogido en el artículo 3 de la Convención, y tenemos que hacer una interpretación armoniosa de las normas. Para esa interpretación armoniosa, de las cuales nuestro Estado se ha hecho parte en la ratificación de estos convenios, es recoger las recomendaciones de sus órganos expertos, como es el Comité de los Derechos del Niño, pero también tomar sus orientaciones generales en relación, por ejemplo, al interés superior. Hay bastante evidencia en el mundo, en la región y en el país, que los matrimonios entre personas menores de edad hay que hacer una mirada interseccional de lo que aquí ocurre. Esta es una figura que afecta principalmente a mujeres y el matrimonio a temprana edad, no lo digo yo, sino lo dicen los datos, afecta a proyectos vitales, afecta a aquellas mujeres que contraen matrimonio a más temprana edad y menos de la mayoría de edad son madres a temprana edad también, lo que está ratificado por los datos que entregó el Registro Civil a un informe que generó la Defensoría de la Niña en este sentido. Dificulta su posibilidad de empleabilidad.
y eso afecta principalmente a las mujeres, y el promedio de edad de los matrimonios que tienen a lo menos uno de los cónyuges minoría de edad es 16 años en el caso de las mujeres y 23 años en el caso de los hombres. Por lo tanto, también tenemos que dar una mirada con otra categoría que tiene que ver con género y con la edad y la protección reforzada que el Estado le debe dar en su condición de menor de edad. El ejemplo que ponía la profesora Domínguez sobre el acceso, por ejemplo, a la interrupción voluntaria del embarazo cuando son adolescentes, apunta al mismo principio, que tiene que ver con dar una protección reforzada, porque la interrupción voluntaria del embarazo en el caso de la ley chilena tiene que ver con causales de violación, ¿no? Por lo tanto, el prohibir el matrimonio de minoría de edad va en esa misma línea, que es establecer una protección reforzada. No es una interpretación mañosa del principio, sino más bien adecuar nuestra legislación de manera armónica a otros preceptos y que por lo demás Chile tiene bastantes años de retraso. Esta es una recomendación que no solo se hizo el 2015, también se hizo el 2007, el 2002 y se reiteró este año en el último informe emanado del Comité de los Derechos del Niño. En todo eso nos parece que el proyecto va en esa misma línea, que no iría lo mismo si es que limitamos el matrimonio respecto a que no se pueda contraer con una persona mayor de edad, dependiendo de un rango etario. Porque distinto, en nuestra opinión, el matrimonio, más que ser un estatuto protector, lo que los datos nos demuestran es que ha sido un espacio más de vulneración que de protección para las mujeres. Y es por eso que nosotros nos hemos pensado que este es un proyecto valioso, que tiene que ver con poner nuestra legislación en el marco de lo que nuestro país libre y voluntariamente se ha obligado. Y las indicaciones que el Ejecutivo incorporó van en la línea de dar certezas jurídicas en circunstancias que la moción eventualmente no las tenía, como establecer que la nulidad es la sanción adecuada y que protege actos que se hayan ocurrido durante el matrimonio, como bien lo explicaba la subsecretaria, y no voy a ahondar en ese punto. Pero me parece que es importante que lo que funda este proyecto tiene que ver con recomendaciones de las organizaciones internacionales, con estándar, pero con miradas interseccionales que no son binarias. El matrimonio infantil no es deseable porque genera consecuencias en la vida de las niñas y el Estado, en atención a sus obligaciones, tiene la obligación de restituir esos derechos y protegerlos en ese marco. Muchas gracias, presidente. Gracias, Camila, por la presentación. Subsecretaria Vidal, tiene la palabra. Sí, Faúndez. ¿Faúndez? Sí, Faúndez. Rocío Faúndez, de la Subsecretaría de la Niñez. Oiga, perdón, Subsecretaría de la Niñez, Rocío Faúndez. Yo estaba en la Subsecretaría Luz Vidal, estoy sin lente. No hay problema. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a toda la comisión. Respecto de las apreciaciones sobre la indicación para pasar de la inexistencia a la nulidad que expresó la subsecretaria Lobos, solo quisiera agregar que actualmente la nulidad es la sanción que existe en la legislación para matrimonios y acuerdos de unión civil que incluyan a personas menores de edad. Entonces, dejar esa sanción para expresar la invalidez del matrimonio bajo los 18 años nos permitiría una solución armoniosa y segura porque va en línea de la legislación que ya existe. Y junto con eso manifestar la total disponibilidad del Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de la Niñez y el conjunto del Ejecutivo también para poder trabajar en conjunto con ustedes estas indicaciones a las que hizo referencia la senadora Ebensperger a propósito de mejorar el proyecto en el contexto de la renovación de la sumurgencia. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria Rocío Faúndez. Disculpe el error. Profesora Domínguez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Algunos comentarios, hacerme cargo de algunos comentarios. Primero, desde luego que he entendido cuál es el fundamento final del proyecto. Partí por hacer presente a eso, que esa era la premisa sobre la cual se está razonando. La premisa es que el matrimonio entre menores de edad, entre 16 y 18, mayores con gran diferencia, sería un escenario de abuso, violencia. Partí por afirmarlo, no
no tengo ninguna dificultad de comprensión de lo que está detrás. Lo que yo he querido afirmar y lo que he querido hacer presente primero es que desde luego que hay una afectación a la autonomía progresiva. No podemos decir la autonomía progresiva la utilizamos en tal sentido para decir que el adolescente mayor de 16 años es capaz de llevar una vida sexual y que no vamos a encontrar nada reprochable en ello, salvo que se den, ¿no es cierto?, las circunstancias excepcionales del estupro o la violación, y por otro lado decir que no puede ese adolescente elegir vivir esa vida sexual en el contexto del matrimonio, porque eso supone, por una parte, primero, partir y presumir desde la legislación que entonces el adolescente solo es capaz para tener vida sexual, pero no es capaz para comprometerse con la vida de pareja que da lugar a esa vida sexual. Y eso me parece que es simplemente inadmisible en un ordenamiento jurídico. Si realmente entendemos que ese adolescente puede tener, no podemos decir por un lado que tiene plena comprensión, que tiene discernimiento, que tiene, ¿no es cierto?, las consecuencias de sus actos y luego decir que no le vienen a estos efectos. En segundo lugar, por lo tanto, respecto de los adolescentes, por ejemplo, de 2 personas de 16 años, de 2 personas de 17, de 2 personas de 18, de una entre 16 y 18, la premisa sobre la que está razonando no aplica, ¿no? ¿Cuál sería la razón por la cual no podría permitirse el matrimonio entre ellos? Y la prohibición que se está estableciendo es absoluta. Y esa prohibición a esos efectos es contraria a la autonomía progresiva. Se agrega ahora que el matrimonio sería entonces la razón que justifica, porque el matrimonio sería un entorno que conduciría a una serie de consecuencias que afectan a los adolescentes. Primero, eso no es cierto en Chile. La evidencia no revela esto y, presidente, si quiere puedo mandarle toda la evidencia. Llevo años trabajando, a usted le consta, y a todos los miembros de la comisión. Me he dedicado mi vida a estudiar, y a estudiar datos duros, y a hacer estudios, revisar las encuestas. Lo que la realidad en Chile demuestra es que el escenario de mayor vulneración de derechos de los miembros es en el escenario de convivencia. Y por lo tanto, si nosotros queremos proteger a esa niña, lo que tenemos que hacer son campañas fuertes, decididas, de políticas públicas, de educación, de formación, en el inicio de la vida sexual, en el inicio de la vida pareja. Y no hacer parecer esto como si es irrelevante, como si no tiene consecuencias. Porque la verdad es que el escenario de mayor afectación es la convivencia. Lo que los estudios nos revelan, la evidencia dura, que es muy poca, presidente, porque en Chile no se invierte. Yo hice esfuerzos gigantescos mientras era directora del Centro de la Familia por obtener recursos públicos y privados para poder desarrollar los estudios que necesitamos para tener evidencia en Chile. No los obtuve nunca. Tenemos muy poca evidencia dura. Pero lo que está claro, que la estructura familiar donde otorga las mayores ventajas de bienestar es el matrimonio. Y si no está incompatible con haber abogado, ¿no es cierto?, y defendido, por ejemplo, la extensión del matrimonio de las parejas del mismo sexo, fundados en esa razón. Fíjense ustedes que la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, cuando dio y abrió las puertas al matrimonio de las parejas del mismo sexo, lo hace no fundado en el principio de igualdad, particularmente, sino en el escenario, en la comprensión de que el matrimonio es el mayor, ¿no es cierto?, es el mejor escenario para el desarrollo y protección de la familia, y que negárselo es negarles ese bien, ¿no? Entonces, aquí se está afirmando que el matrimonio per se en adolescentes implicaría una afectación. Esa evidencia no existe. Puede existir quizás en otros países, pero en Chile no le existe, ¿no? Y si es así, no se puede razonar sobre la base de suposiciones, afirmaciones, que es como nos pasamos legislando en materia de familia. Llevo años, y el análisis siempre es que esto es así, que es así, que se supone que no es acá, y no tenemos evidencia para afirmar esto. Entonces, tercero, no existe una posibilidad ni siquiera de pensar en que la sanción sea la inexistencia. Si la sanción, ¿no es cierto?, el que el matrimonio haya sido celebrado en edad inferior a la edad exigida por la ley, ha sido siempre la nulidad, porque es un impedimento dirimente absoluto. No existe otro escenario. Ese es el escenario de la legislación matrimonial desde siempre y no existe ni una razón para modificarlo, porque el problema, para que haya inexistencia, tiene que haber falta de consentimiento o tiene que no haberse celebrado ante el oficial del registro civil. Esos son los requisitos, ¿no es cierto?, de requisitos de inexistencia. Pero la ausencia, ¿no es cierto?,
de la capacidad en la edad es un impedimento dirimente desde siempre y por lo tanto lo único escenario es la nulidad. Y quiero agregar además que esto de analizar sobre la imprescriptibilidad o no de la acción tampoco es necesario, no se requiere innovar en nada. La acción de nulidad es por definición imprescriptible. Y en el caso, ¿no es cierto?, de la nulidad derivada de la, ¿no es cierto?, del matrimonio celebrado por un menor, ¿no es cierto?, de edad, es la del artículo tercero, del artículo quinto, número tercero, lo que se hace, ¿no es cierto?, es establecer una, ¿no es cierto?, prescripción de la acción en un año contado desde la fecha en que el cónyuge inhábil para contraer matrimonio hubiera adquirido la mayoría de edad. Y no existe razón para innovar o modificar. ¿Por qué habría que modificar o establecer una regla distinta? Lo único que hacemos con esto es complicar aún más la comprensión de la acción de nulidad, de los plazos de la acción de nulidad, que son realmente complejos por la cantidad de excepciones que tiene la imprescriptibilidad. Pero eso está resuelto, ¿no? Y por último quiero agregar que jurídicamente hablando, cuando uno dice es un escenario de mayor protección, al dejar librado a esa niña a la convivencia es evidente. En el matrimonio van a surgir los deberes, surgir el deber de socorro. El deber de socorro no existe en la convivencia, tampoco existe en el acuerdo de unión civil. Por lo tanto, esa niña que imaginemos, ¿no es cierto?, fue abusada, fue, ¿no es cierto?, estaba en un escenario de violencia, bueno, al menos, ¿no es cierto?, que el responsable que fue, ¿no es cierto?, el cónyuge, esté obligado a deberle alimentos y esté obligado a proporcionarle socorro de manera que pueda subsistir, obviamente pueda generar, ¿no es cierto?, capacitarse o generar los medios que sean necesarios para poder subsistir por sí sola. Entonces, el matrimonio es un escenario, es un estatuto protector, porque si no, no tiene sentido. Si no quiere decir que lo que estamos afirmando es que el matrimonio es irrelevante, y al revés, lo que estaríamos afirmando es que el matrimonio es una fuente de afectación o perjuicio. Y eso no se puede afirmar. Claramente contradice, por lo demás, toda la línea de lo que nuestra legislación afirma y de lo que ha venido afirmando en los últimos tiempos, y creo que implicaría, de alguna manera, minar y relevar, ¿no es cierto?, o disminuir la importancia que tiene el matrimonio. Aquí podría estar mucho rato más, causando, en definitiva, una vez más, un efecto política pública que a la larga lo que hace es generar un escenario de menor, ¿no es cierto?, protección para quienes deciden llevar la vida en pareja. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, profesora. Sería bueno que nos pudieras enviar, me interesa lo del fallo de Estados Unidos, esa referencia que hace, otras publicaciones para poder tenerlo en la comisión. Senadora Ebensberger. Sí, presidente, muy breve porque estamos ya en la hora y tengo otra comisión. Pero yo creo que hay un comentario que fue emitido acá que yo no puedo dejar pasar, que es libre obviamente de emitirlo, pero que no lo comparto, ¿no es cierto? Cuando uno señala que deberíamos buscar la forma probablemente de no prohibir, sino que proteger a la menor cuando se casa con un cónyuge extremadamente superior o con una diferencia de edad importante, se dijo acá que eso no era relevante porque igualmente los problemas que atraía ese matrimonio se podían dar con una persona de 16 y un joven de 23 porque la mujer que se casa, ¿no es cierto?, se ve expuesta a quedar embarazada, se ve expuesta a consecuencia de eso no poder o perjudicar su ingreso al tema laboral, estudiantil o qué sé yo. Lo mismo pasa con la convivencia. Exactamente, yo puedo quedar igual de embarazada, casada o no casada. Y por lo tanto, también, si ese es el razonamiento, que el tener un hijo produce esos problemas, yo soy una madre orgullosa de mis hijos, independiente de la edad que lo hayas tenido, y bueno, uno tiene que ser responsable de la maternidad. Pero no puede ser esa la razón, porque entonces, bueno, prohibamos la convivencia también, si lo que queremos es una protección ultranza. Yo creo que acá, no siempre prohibiendo las cosas, se protege. Hay otras formas mucho más eficaces, presidente, de proteger, y algunas de ellas las explicó la profesora Domínguez. Gracias. Gracias. Yo creo que Rodrigo, o que estamos en la hora, ¿quiere intervenir?
Adelante. Perdón, presidente, si puedo decir una cosita que se me olvidó también. Adelante. Gracias, presidente. Solo decir además que aquí se han invocado las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, pero no hay que olvidar que las recomendaciones son recomendaciones. No necesariamente porque un comité lo haya observado significa que la única solución posible es la que ha sido recomendada, porque obviamente eso corresponde al discernimiento también legislativo y del discernimiento de política pública de cada país. Entonces, la observación puede ser acogida con las correcciones que sugerí nomás, y de esa manera no produciendo una afectación completa a algo que me parece que es incompatible. No hay que olvidar que la autonomía progresiva no solo está reconocida a los mayores de 16 años en materia de vida sexual y reproductiva, sino que resulta que los mayores de 16 años son responsables civilmente, son responsables penalmente. O sea, es el contexto. Y eso es lo que hemos ido generando. Les puedo mandar ese artículo que se llama Autonomía, precisamente, del Estatuto del Adolescente. Y hemos generando un estatuto completamente incoherente que no tiene ninguna base psiquiátrica. No hay ninguna razón por la cual podría ser más, ¿no es cierto?, competente, hábil o de alguna manera un escenario de mayor protección o menor protección en muchas de las situaciones donde nosotros hacemos diferencia respecto al Estatuto del Adolescente. Gracias, presidente. Gracias, profesora. Si no hay más palabras solicitadas, ¿se va a guardar, senador? No, se va a contener, no se va a contener. No, voy a dejar planteada unas preguntas, pero como porque va particularmente a la defensora, bueno, también a su secretaría de Niñez, pero para la próxima reunión. Dos cositas. Número uno, yo comparto que toda esta innovación en el tema de prescripciones de la nulidad no le veo la razón, porque efectivamente está perfectamente resuelto en la normativa actual. Uno de los cónyuges tiene un plazo hasta un año después de cumplida la mayoría de edad para pedir la nulidad, así que eso me parece que está bien resuelto. No hay nada que agregar, creo yo. En segundo lugar, quería saber si es que ¿hay algo más en derecho internacional que la recomendación que se hace de la Comisión respecto de este tema? O si es solo esta recomendación. Si hubiese algo más, me encantaría saberlo. Y en tercer lugar, que es la parte más larga, conocemos perfectamente la opinión de Carmen Domínguez, pero me gustaría de la Defensoría, de la Subsecretaría, que abundaran en la próxima reunión. Lo siguiente, efectivamente nadie reprocha o nadie parece reprochar la convivencia de personas de 16, 17 años, nadie. Si quiere convivir con alguien de su misma edad o mayor, nadie lo reprocha y en la ley no existe ningún reproche a eso. De que esas personas pueden tener hijos, una cosa obvia, no le tienen que pedir permiso a nadie y no hay tampoco ningún reproche, nadie sale sancionado por haber tenido un hijo a una determinada edad. Entonces, me gustaría entender bien qué es exactamente lo que provoca, o sea, por qué el matrimonio provoca un reproche, un reproche de tal magnitud, además, de que la ley entraría derechamente a prohibirlo, a considerar nulo esto. Entonces, esa es una reflexión ya más profunda y por eso creo que merece quizás toda la próxima reunión, porque ese es el punto. Si yo puedo convivir, puedo tener hijos, Bueno, ¿qué contiene en sí mismo la institución del matrimonio que hace a tal punto reprochable que se contraiga el matrimonio de esas personas, que lo considera nulo y debe ser evitado a toda costa? Entonces, eso es lo que me gustaría que profundizaran la Defensoría, la Subsecretaría, etcétera. Gracias, presidente. ¿Podemos disolver la institución del matrimonio para...? Claro, y ahí no hay pelea de Gracias, senador. Le pediría a la subsecretaria, a nuestra asesora, a Camila, a la defensora, a Carmen, creo que hace un buen punto, Rodrigo, en esa situación, que tal vez debiéramos partir con esas respuestas o dudas o opiniones en la próxima sesión. Y sin perjuicio de eso, secretario, si me ayuda,
no debiéramos pedir solicitud en la sala para, ¿lo haría usted, senadora? Lo hablé con la subsecretaria, la pediríamos hasta el lunes y ella va a ver si alcanza hoy día a renovar la urgencia. Ya, entonces usted senadora, pediría en sala apertura de plazo hasta el lunes, 12 del día, seguramente, de presentar indicaciones y pedirle a nuestras invitadas y profesoras y defensoras poder construir una respuesta o centrar la discusión en lo que planteaba el senador Galilea. Presidente, adelante. Nosotros que el próximo lunes tiendo a encontrarlo muy pronto. Sí. Entonces yo le pediría al Ejecutivo un pasito atrás con las urgencias, escuchemos todo esto y después ponemos los plazos de indicación, etcétera. Pero creo que esto hay que discutirlo muy profundamente. Si es que no lo puedo obligar, por supuesto. Pero... O algún otro profesor, pero si bien este proyecto sería bueno precisar, yo no soy autor del proyecto y me gusta ser muy respetuoso, ¿qué ministerio lo lleva? ¿Lo va a seguir llevando Desarrollo Social? Yo creo en eso, sin perjuicio, está la subsecretaria de Gobierno, de la Presidencia. Yo no estaba cambiando. Claro, que como la próxima semana vienen tantas cosas, las estoy promoviendo. Es bueno mantenerla, en esto siempre respetuoso de cuál es el ministerio madre que lleva la situación y sin perjuicio la subsecretaria que lleva la agenda. Yo creo que hay combinarlo entre ustedes y obviamente el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género con los elementos, Camila, que han aportado y bueno, Defensoría y profesores o profesoras también en la participación que siempre han tenido. Concreto, aumento de solicitud de plazo en la sala hasta el próximo lunes, que lo haría Luz, y pedirle ahí, Macarena, también tal vez pasar la próxima semana un poquito para la siguiente para tener la discusión. Muchas gracias. Por su intermedio, presidente, lo evaluamos como ejecutivo y se lo hacemos saber. Muy bien, pues no lo dudo, Macarena. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Sí.